Marte está solo a 57 millones de kilómetros de la Tierra cuando está más cerca y tiene 3 veces su tamaño. De los planetas más cercanos, es el más fácil de identificar ya que se encuentra solo y se ve rojo en la noche. Los antiguos egipcios fueron los primeros en notar su presencia en el cielo hace 5000 años. Ellos lo llamaron Har-Decher, el rojo. 4 milenios después, los babilonios lo llamaron Nergal, la estrella de la muerte. Los babilonios también fueron los primeros en notar que el planeta se movía de manera peculiar, como si estuviera bajo el control de algo o de alguien. Para una persona de la antigüedad y que veía el cielo, existían dos aspectos de Marte que podían hacer pensar en guerra y terror. Primero, el hecho de que aumenta su brillo de manera considerable cuando se acerca a la Tierra, como si dominara todo el cielo, y luego pierde la intensidad nuevamente y obviamente su color rojizo. Los antiguos griegos lo llamaron Ares, por su dios de la guerra. Era uno de los 5 cuerpos celestes que ellos llamaban las estrellas que deambulan. Las personas en la antigüedad pensaban que las estrellas estaban muy lejos y que eran incomprensibles. Al darle personalidad a los planetas, querían de alguna forma vincularse con los planetas. Es algo que los seres humanos necesitamos hacer, tratar de buscar nuestra relación con el universo para sentir que significamos algo. Apenas en el año 250 a.C., el astrónomo griego Aristarco de Samos hizo una atrevida afirmación. Dijo que Ares era uno de varios planetas, entre los cuales estaba la Tierra, que giraban en torno al Sol. Sin embargo, el astrónomo romano Claudio Ptolomeo, en el año 100 después de Cristo, insistía en que los planetas y las estrellas giraban en torno a la Tierra, y esta fue la teoría que se mantuvo. Al igual que el nombre romano para el planeta Marte, el dios de la guerra. Era natural pensar que la Tierra era el centro del universo, ya que se siente inmóvil y sólida, es el centro de nuestra existencia, y el cielo era como un domo o la parte interna de una esfera con cosas que se movían dentro. La Tierra, como centro del universo, fue una explicación tranquilizante por 14 siglos. Pero fue en 1543 cuando un astrónomo polaco, llamado Nicolás Copérnico, revolucionó el mundo científico. Copérnico, a principios del siglo XVI, es el primero con un argumento valedero para explicar que los planetas giran alrededor del Sol y no de la Tierra. Esta teoría significa que la Tierra es solo otro cuerpo que orbita alrededor del Sol. Los científicos se preguntaron si los otros planetas eran como el nuestro. Fue entonces cuando comenzó la verdadera investigación científica para saber si estamos solos en el universo o no. En 1609, el astrónomo alemán Johannes Kepler explica el extraño movimiento de Marte al probar que orbita de manera elíptica. Además, se preguntó si en este planeta podía existir vida. En sus escritos dijo: ¿quién ha de vivir en estos mundos de estar habitados? ¿Seremos nosotros o ellos los señores del mundo? En 1610, el astrónomo italiano Galileo Galilei es el primero en observar a Marte a través de un telescopio. En su lente de 2,5 centímetros, Marte es del tamaño de un guisante visto desde 2,5 metros. Pero fue lo suficientemente impresionante para sustentar la posibilidad de vida en otros planetas. A simple vista, sin la ayuda de un telescopio, un planeta luce como una estrella brillante. Pero cuando Galileo vio a los planetas a través de un telescopio, se dio cuenta de que no eran estrellas, eran pequeños mundos como la Tierra. Durante los siguientes 3 siglos, los telescopios se perfeccionaron gradualmente, lo que reforzó la idea de que Marte podía ser otra Tierra. En 1877 tuvo lugar lo que llamamos oposición de Marte. Cada 2 años, Marte se acerca al máximo a la Tierra y se ve más brillante en el cielo. Este es el mejor momento para observarlo. Durante ese acercamiento de Marte, el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli publicó mapas de la superficie de Marte que causaron sensación. Si ves los dibujos de Schiaparelli, te das cuenta de que son realmente hermosos. Son una obra de arte así como una obra científica. Pero lo más interesante fueron sus dibujos de rasgos lineales en la superficie. En su trabajo, él explica que estos son canali, que en italiano significa canales.
Consideró la posibilidad de que pudiesen haber sido hechos artificialmente, pero también estaba abierto a otras interpretaciones. En 1892, un científico francés, Camille Flammarion, aporta más evidencia sobre la posibilidad de vida en Marte. Descubrió algo que llamó la ola oscura durante la primavera en Marte, que es cuando manchas oscuras se expanden desde los polos hacia el ecuador para luego desaparecer al final del verano marciano. Flammarion planteó que estas manchas oscuras se debían al cambio de la vegetación durante las estaciones. Como la evidencia científica aumentaba y se hacía más convincente, teorías sensacionales que hablaban sobre la posibilidad de vida inteligente en Marte cautivaron la imaginación colectiva y la de los escritores que hablaban de viajes espaciales y Marte en un nuevo género llamado ciencia ficción. La gente considera a H.G. Wells y a Julio Verne los padres de la ciencia ficción. Entre los dos crearon muchas ideas básicas que hemos usado tantas veces como la máquina del tiempo, las invasiones. Y Julio Verne, como sabemos, escribió sobre una tecnología absurda, como la de los submarinos y dirigibles. Sus sueños compartidos inspiraron una de las primeras películas con movimiento, Viaje a la Luna, de Georges Méliès. En la película de 1902 se muestran insectos del tamaño de hombres que gobiernan un mundo frío y desolado. Pero los trabajos más famosos sobre la posibilidad de vida en otros planetas no vienen de la ciencia ficción, vienen del astrónomo aficionado Percival Lowell y sus muy vendidos libros especulativos sobre Marte, que en realidad pretendían ser hechos científicos. Estos libros crearon un gran revuelo mundial. Lowell tenía sus convicciones y pasaba por encima de cualquiera que se interpusiera en su camino. Sus libros sobre la posible vida en Marte se volvieron extremadamente populares en esa época. Lowell heredó una fortuna de la industria textil. En 1894 viajó a Flagstaff, Arizona, donde construyó un observatorio con un lente de 60 centímetros encima de una montaña que llamó la Colina de Marte. Después de haber observado por un año, Lowell planteó que seres inteligentes habían creado canales para el agua por toda la superficie de Marte. Los llamó canales y parecían ser bastante lineales. Lowell pensó que la única forma en que pudieron haber sido hechos había sido gracias al trabajo de seres inteligentes. Se supone que los habían hecho para llevar agua a las partes más secas del planeta que agonizaba. Se les había acabado el agua y los recursos. Había sido algo muy penoso. Sus ciudades se desmoronaban. No habían podido sobrevivir. Lowell mostraba a Marte como una sociedad agonizante. Pero muchos científicos se burlaron de las observaciones de Lowell y lo acusaron de haber alterado su telescopio, ya que los canales eran difíciles de observar. La mayor parte de la comunidad astronómica no estaba convencida, pero obviamente al público le encantaba la idea de los marcianos. Sin embargo, después de un año de la publicación del primer libro de Lowell sobre Marte, un joven escritor en Londres, Inglaterra, dejó volar su pluma. H.G. Wells le prestó mucha atención a las teorías de Lowell sobre la civilización marciana en decadencia. Hizo especulaciones sobre sus intenciones malignas e hizo historia en la literatura. Nadie hubiera pensado que en los últimos años del siglo XIX, este mundo era observado cuidadosamente y muy de cerca por una inteligencia superior a la humana, que contemplaba la Tierra con ojos llenos de envidia y hacía un plan en nuestra contra. Por siglos, los astrónomos habían acumulado evidencia científica de vida en Marte. Ahora, en 1897, un nuevo escritor de ciencia ficción ofrecía su propia interpretación espeluznante. Si nos los hubieran permitido nuestros telescopios, hubiésemos visto los problemas que se avecinaban ya en el siglo XIX. Hombres como Schiaparelli observaron el planeta rojo, pero fallaron al interpretar las variaciones en las marcas que ilustraron en mapas. Los marcianos deben haberse estado preparando. Herbert George Wells nació en una familia de clase media en el sur de Inglaterra. Wells tenía una vasta experiencia científica. Estaba interesado en la evolución humana y el proceso de evolución.
Luego de graduarse, fue un profesor de escuela que mostraba poco interés por su trabajo. Luego, en 1895, a la edad de 29 años, Wells se mudó a un tranquilo suburbio cerca de Londres que se llamaba Woking. Allí mostró interés por la escritura. En sus dos primeras novelas, La máquina del tiempo y El hombre invisible, combinó su interés en la ciencia con la crítica social, lo que lo estableció como uno de los escritores más populares de la época. Se esperaban grandes cosas de H.G. Wells. Cuando salió su tercera novela en 1897, el público no fue decepcionado. Además de la emoción de las invasiones alienígenas, la Guerra de los Mundos insinuaba la vulnerabilidad del imperio. Cuando Wells escribió La Guerra de los Mundos, el Imperio Británico estaba en su auge. Había conquistado todo país al que había llegado. Era una superpotencia. Wells le hizo una advertencia a un imperio arrogante. La Guerra de los Mundos es una alegoría, ya que los marcianos habían dado mal uso a su tecnología. Tenían un gran poderío militar, pero hicieron mal uso de él. Es por esto que se vienen abajo. Wells quería decir que nos podía pasar lo mismo, que debíamos ser más responsables al usar nuestro poder. Esta fuerza superior llegaba de una manera espectacular. Varios cilindros huecos caían en un parque a solo minutos del departamento de Wells. Los lectores fascinados querían saber cómo lucían los marcianos. No lucían como ellos pensaban. La tapa del cilindro cayó de manera estrepitosa. Una mole grisácea y redonda del tamaño de un oso salía arrastrándose lentamente del cilindro. Cuando le dio la luz, brilló como si fuera cuero mojado. Dos ojos negros y grandes me veían fijamente. Wells mostró a los marcianos como criaturas muy evolucionadas que usaban su tecnología avanzada para hacerle la guerra a la humanidad. Y lo que era peor, las criaturas eran vampiros. ¿Sería eso otra crítica social de Wells? Wells quiso hacer analogías entre cómo tratamos a los supuestos animales inferiores y cómo los marcianos nos trataban a nosotros. Los marcianos se alimentaban de sangre. Uno pensaba, si son tan evolucionados, ¿por qué se alimentan de sangre? Pero al analizar historia vemos que no somos diferentes. Aún en esta época a la gente le fascina la teoría de la evolución. ¿Serán estas criaturas una futura generación de humanos? Si vemos la representación que hace Wells de los marcianos, podemos ver que es perfectamente válida, ya que trata de extrapolar la dirección que podría tomar la evolución en el caso de una especie inteligente. Esta raza superior se moviliza en máquinas de guerra gigantescas, con armas escalofriantes que descargan furia contra la multitud. Una delgada barra salió. Un rayo fantasmagórico pareció salir de ella. Todos los hombres empezaron a convertirse en llamas. Todos empezaron a tambalearse y a caer debido al fuego. Los rayos calóricos de los marcianos hacían que las grandes armas de los humanos resultaran inútiles. Mientras los marcianos marchaban sobre Londres, revelaron una nueva arma aún más mortal y que neutralizaba el ejército británico en un instante. Cada marciano había sacado un brazo mecánico inmenso que golpeaba el piso y que soltaba una gran cantidad de vapor oscuro que subía en espiral como una nube de ébano. Al contacto, la brizna cáustica era la muerte para todo lo que respirase. El crudo estilo de la novela se unía a los terribles hechos de la historia. Este aterrador libro se tradujo a docenas de idiomas y se vendió alrededor del mundo. El interés en Marte, como ficción y como objeto científico, aumentó. La pregunta que nos hacemos es si estamos solos. Supongan que la respuesta es no, no estamos solos. Hay otras cosas en el espacio. La siguiente pregunta sería, ¿son peligrosas? ¿Qué piensan sobre nosotros? Obviamente la supervivencia es nuestra primera preocupación. Por ello el miedo es el gran motivador. En 1910, hasta el científico pionero Thomas Edison especulaba sobre cómo lucirían los marcianos. La visión que Edison tenía sobre el planeta rojo era completamente opuesta a su tradicional pensamiento racional.
Descaradamente despreciaba las nociones científicas contemporáneas a favor de una fantasía alocada de su propia imaginación. En 1926, Rusia mostró una nueva cara del planeta rojo cuando estrenó Aelita, Reina de Marte, escrita por un primo de León Tolstoy. Nuevamente Marte es una metáfora del mal. Los primeros cosmonautas de la Tierra llegan a un planeta donde el pueblo vive oprimido por un capitalismo aplastante. Los viajeros espaciales llegan a Marte. Obviamente venían de Rusia, donde había ocurrido la revolución, y utilizaban esa oportunidad para ayudar a los marcianos a mejorar su vida. Rápidamente les enseñaban las bendiciones del comunismo y regresaban a la Unión Soviética. No quisieron hacer una película que fuera solo sobre la revolución, sino que también fuera divertida. Pero pronto la diversión se transformó en horror, cuando Marte se preparó para invadir Estados Unidos. En 1938, Marte invade Nueva Jersey. Un nuevo medio, la radio, da dimensión espeluznante a la Guerra de los Mundos. En vísperas de Halloween, 8 de la noche, el Mercury Theater de Orson Welles está en el aire. Buenas noches, señoras y señores. Desde el Meridian, en el Hotel Park Plaza, en la ciudad de Nueva York, les llevamos la música de Ramón Raquelo y su orquesta. Con un toque español, Ramón Raquelo empezará con La Campesina. Interrumpimos esta transmisión de música bailable por un boletín especial de la Intercontinental Radio News. A las 7:40 hora del centro del país, el profesor Farrell del Observatorio de Chicago, Illinois, reporta varias explosiones de gas incandescente que ocurren a intervalos regulares en el planeta Marte. Al principio parecía una simple transmisión de un concierto, pero las informaciones de última hora en el programa se hicieron cada vez más alarmantes. Se reportó que un gran objeto en llamas, que se cree es un meteorito, cayó en una granja en el vecindario Grover's Mill, Nueva Jersey, a 35 kilómetros de Trenton. Ya enviamos una unidad especial al lugar. Mientras tanto, oigamos a Bobby Millett y su orquesta, que ofrecen un programa de música bailable desde el Hotel Martinet en Brooklyn. La historia original se desarrolla en Inglaterra. Orson la adaptó a su época y le puso los nombres de calles y lugares geográficos que estaban en Nueva Jersey, para que cuando las personas escucharan esos nombres, todo pareciera más real. Empecé a oí la música y luego oí otra transmisión que decía que estaban cayendo en un pueblo de Nueva Jersey. Después de escuchar eso, me mantuve pendiente. En 1938, la idea de una transmisión falsa nunca había sido tomada en consideración, así que la gente en sus hogares empezó a alarmarse de verdad. Muchos no habían escuchado el principio del programa donde se había dicho que era solo una dramatización. Cuando la transmisión de La Guerra de los Mundos comienza en la CBS, muchos estadounidenses estaban oyendo un número de Edgar Bergen y Charlie McCarthy por la NBC. Pero cuando la sátira de Charlie McCarthy terminó a las 8:12 p.m., un estimado de 8 millones de personas sintonizó CBS y lo que escucharon no sonaba para nada como una dramatización. Señores, soy Carl Phillips, nuevamente desde la granja Wilmuth, Nueva Jersey. El profesor Pearson y yo nos tardamos solo 10 minutos desde Princeton hasta aquí. Si no habías oído la primera parte del programa, no sabías qué pasaba en realidad. Por esa razón, muchas personas se asustaron cuando lo oyeron, ya que parecían noticias de última hora, reales. La parte que veo del objeto no se parece a un meteorito. No por lo menos como a uno que yo haya visto. Se parece más a un gigantesco cilindro. Tiene un diámetro de... ¿Cuánto calcula, Dr. Pearson? ¿Cómo dijo? ¿Cuál es el diámetro del objeto? Como 27 metros. 27 metros. Por Dios santo, algo está saliendo de la oscuridad como una serpiente gris. Ahora veo otra y otra. Parecen tentáculos. Ahora puedo ver el cuerpo, es del tamaño de un oso. Brilla como cuero mojado. Su rostro, señoras y señores, es indescriptible. Apenas si puedo forzarme a verla.
Los radioescuchas de la costa este llamaban a la policía local y a las estaciones de radio, pero no podían comunicarse. La transmisión seguía. Empezaron a hablar de Plainfield, en Newark. Estaban más cerca. Entonces corrí hasta casa del vecino, Barney Walker, y le dije, ¿estás oyendo Orson Welles? Y él dijo, sí, estoy escuchándolo. Vayamos a ver. Fuimos a ver las calles. Estaban llegando a Bayonne, que está muy cerca de Hoboken, pero no veíamos nada. Las calles estaban oscuras y desiertas, pero eso no tranquilizaba a los radioescuchas aterrorizados. El hecho de que no hubiera autos en las calles, si se piensa racionalmente, significa que es una noche tranquila. Pero a personas que están al borde de la histeria, eso más bien las hace pensar que algo le ha hecho daño a los demás. Esperen un momento. Algo está saliendo del cilindro. Veo un rayo de luz contra un espejo. ¿Qué es eso? Sale un chorro de llamas del espejo y se dirige hacia los hombres que avanzan. Los golpeó de frente. ¡Dios santo, se están quemando! De los 7 millones de radioescuchas, se estimó que 1,7 millones creyeron que la transmisión era real y que 1,2 millones sintieron pánico. En Grover's Mill, Nueva Jersey, muchos residentes tomaron sus rifles y unos cuantos le dispararon a una torre con un tanque de agua creyendo que era una máquina alienígena. Señoras y señores, tenemos un grave anuncio que hacer. Aunque parezca extraño, tanto las observaciones científicas como lo que vemos con nuestros ojos nos ha llevado a la conclusión de que estas extrañas criaturas que cayeron en la zona agreste de Nueva Jersey son las primeras en llegar de un ejército invasor del planeta Marte. Algunas personas empezaron a almacenar comida debido al ataque inminente. Algunas personas trataron de huir, reunieron a los niños y se fueron de la ciudad. Otros confiaban en que la movilización del ejército estadounidense iba a detener a los marcianos. Nosotros íbamos a cuidar a nuestro país porque éramos estadounidenses y habíamos ganado todas las guerras en las que habíamos participado. Los rumores se corrían desbocados. Muchos pensaban que la invasión no era extraterrestre, sino parte de la creciente amenaza de los nazis. Me está llegando un boletín. Los cilindros marcianos están cayendo por todo el país. Uno en las afueras de Buffalo, otro en Chicago, otro en San Luis. Finalmente, a las 9 de la noche, el ataque se acaba. Este es el final. Hay humo negro. Las personas tratan de huir, pero no sirve de nada. Están cayendo como moscas. Ahora el humo se apodera de la Sexta Avenida. La Quinta Avenida. Está solo a unos metros. Pocos metros. ...2X, 2L, llamando a CQ. 2X, 2L, llamando a CQ. Nueva York, ¿hay alguien en el aire? El inquietante silencio es seguido del anuncio de que el programa es una dramatización, pero era demasiado tarde. La transmisión de 1 hora había convencido a millones de que el final estaba cerca, y las personas que huían por sus vidas esa noche pedirían la cabeza de Orson Welles al día siguiente. En 1938, una dramatización del clásico de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, había hundido a Estados Unidos en el pánico. Cuando los radioescuchas supieron que habían sido engañados, muchas personas alteradas pidieron al Congreso hacer investigaciones para evitar futuras transmisiones falsas. Orson Welles es culpado del pánico. Se culpa a Orson porque él había sido la voz y quien había dirigido el programa. Todo fue producto de su talento como director, pero fue toda una casualidad. Nunca pensó que podría pasar algo así. ¿Me permite hablar ahora? Al día siguiente, un arrepentido Welles se dirigió a la nación. Estamos muy impresionados y apenados por los resultados de la emisión de anoche. Nos sorprendió muchísimo que una historia, un clásico de H.G. Wells, sobre una ficticia invasión de monstruos del planeta Marte, haya tenido un impacto tan profundo en los radioescuchas.
Recuerdo lo preocupado, lo pálido y lo asustado que se veía. Las autoridades empezaron a investigar, pero creo que algunos comisionados estaban preocupados por la creatividad en la radio y la libertad de expresión y el hecho de coartarla. En realidad no se hizo mucho al respecto. Aunque Orson Welles dio una disculpa de corazón, esto lo hizo muy famoso. Y cuando eres famoso, no te disculpas. Pero dijo que no creía que intentaría hacer algo así nuevamente. Orson Welles nunca admitió si el pánico que infundió fue premeditado. Cuando le preguntaban, solo sonreía. A pesar del furor que creó la transmisión de 1938, el 12 de febrero de 1949, otra transmisión basada en la Guerra de los Mundos terminó en un pandemonio en Quito, Ecuador. Decenas de miles de habitantes aterrorizados corrieron a las calles para escapar de los letales gases marcianos. Cuando el público se dio cuenta de que se trataba de un engaño, se enojó bastante y tomó por asalto la estación de radio y la quemó por completo. 15 empleados de la estación de radio murieron en el incendio. En julio de 1947, los diarios reportaron que unas naves alienígenas habían caído en la Tierra en Roswell, Nuevo México. Esto provocó una obsesión mundial por las cosas de Marte. Por favor, contáctennos. Somos sus amigos. Los científicos insisten en que la nave espacial de Roswell es un globo del gobierno para el clima, pero esto no detuvo la creciente aparición de libros y películas sobre platillos voladores y alienígenas. Queremos creer que no estamos solos. Queremos creer que hay más personas allá afuera. Si explotas esa mina, no solo consigues entretenimiento, sino que validas las creencias que tenemos. Y la primera producción de ciencia ficción de gran presupuesto estrenada en 1953 fue una adaptación de La Guerra de los Mundos. Esto podría ser el principio del fin de la raza humana. Lo que primero se pensó eran meteoritos o los ridiculizados platillos voladores en realidad son la vanguardia de la invasión marciana. Fue la primera vez que tomaron una buena historia de ciencia ficción y la unieron con unos buenos efectos especiales. La película fue un éxito de taquilla en todo el mundo. Ganó un Oscar por mejores efectos especiales y por sus innovadores diseños de naves espaciales. Las máquinas de guerra, de la Guerra de los Mundos, fueron únicas en su época. Se les ocurrió esa idea de nave de otro mundo y sorprendieron a todos con esa imagen tan orgánica. ¡Adelante! ¡Fuego! La primera película que vi fue La Guerra de los Mundos. No pude dormir sino hasta tarde. Me asustó muchísimo. Luego quedé obsesionado con la idea de los marcianos y sus rayos letales. Durante la siguiente década, la cultura popular mantuvo vivo el sueño de la posibilidad de vida en Marte. Al mismo tiempo, los científicos aprendían más y más sobre las inhóspitas fuerzas que operaban en el universo. ¡Despegó! El 28 de noviembre de 1964, la NASA, que solo contaba con 6 años, lanzó el Mariner 4 en una misión de acercamiento a Marte. 8 meses después, el Mariner 4 le tomó 22 fotos en blanco y negro a la superficie del planeta rojo, y 5.000 años de especulación sobre la vida en Marte fueron completamente transformados de la noche a la mañana. Cuando el Mariner pasó cerca de Marte, todos quedamos sorprendidos. Es como la Luna, no hay vida, está completamente muerto. El Mariner 4 cambió todo. Mostró lo suficiente para que nos diéramos cuenta de que no había canales, ni civilizaciones, ni pequeños hombres verdes. Para la cultura pop, fue un gran momento en el que todo el planeta pudiera ver el imperio marciano acabado. A pesar de esta evidencia científica, la Guerra de los Mundos todavía tiene el poder de causar pánico. Los autos que vienen por la vía rápida están totalmente detenidos.
Les pedimos que, por favor, se mantengan fuera del área. Ha habido fuego y explosiones. No estamos seguros de cuántas personas han muerto o han sido heridas, pero se está llamando a todas las ambulancias que estén disponibles en el área. Durante Halloween en 1968, en el 30 aniversario de la transmisión original de radio, la emisora WKBW en Buffalo, Nueva York, presentó una versión moderna del programa Mercury Theater. Esta vez las invasiones marcianas tienen lugar en la frontera de Estados Unidos con Canadá. Estaré bien, solo quiero ver. Jeff, viene hacia acá. Irv, ¿me puedes oír? K193. K193. ¿Me escuchas? ¿Me puedes oír? A pesar de que se dijo con 21 días de antelación que la transmisión era una dramatización, con anuncios cada hora, la policía local recibió 4.000 llamadas de radioescuchas aterrorizados. Un año después, la NASA lanza los Mariner 6 y 7. 200 fotografías más comprueban que, después de todo, Marte no es un planeta donde los marcianos puedan planificar la destrucción de la Tierra. La esperanza de una civilización marciana desaparece hasta 1976, cuando una impresionante imagen obtenida por la NASA deja atónito al mundo entero. En los años 70 hubo muchos viajes no tripulados al planeta rojo, y las fotos que se tomaron desde su órbita mostraron más que rocas y cráteres. Ahora solo se conoce como el rostro de Marte. Se encuentra en la región llamada Sidonia y parece un trabajo de ingeniería intencional. El hallazgo reavivó la pasión de miles de personas. Puedo entender la pasión que sienten por este hallazgo. De ser cierto, sería uno de los descubrimientos científicos más fantásticos de todos los tiempos. Es encontrar un monolito, una antigua estructura en Marte. La NASA insiste en que es una formación geológica natural, un truco logrado por la luz y la sombra. Pero muchas personas, ansiosas por creer en Marte, creen que la NASA está encubriendo algo. Los científicos son las personas a las que más le gustaría que ese rostro en Marte fuese genuino. La evidencia simplemente no existe. Tiempo después, la nave espacial Mars Global Surveyor sobrevoló el mismo lugar y tomó fotos con cámaras de mayor resolución. Las tomó a diferentes horas del día y es solo una colina. El que la idea del rostro se mantenga viva es otra prueba de la extraña atracción que ejerce Marte sobre nuestra imaginación. 2 naves espaciales, lanzadas en 1975, nos enviaron miles de fotografías desde la órbita de Marte. Los resultados fueron los mismos de antes. Marte es un desierto totalmente seco y con un clima inclemente. Sin embargo, había otro maravilloso descubrimiento por venir. Unas imágenes revelaron unos profundos canales que parecían haber sido hechos por agua en un pasado distante. En la Tierra podemos ver que en cualquier parte donde haya agua líquida y algún tipo de fuente de energía se puede conseguir vida. Entonces lo que queremos hallar es un lugar donde hace tiempo haya habido agua líquida. En la búsqueda de agua, la sonda Viking hizo algo sorprendente. Se despegó del orbitador y sin ayuda de ningún sistema de orientación computarizado moderno, se posó sobre Marte. Cuando pienso en la sonda Viking, me digo, ¿cómo fueron capaces de hacer eso con la tecnología que tenían en esa época? Creo que los que lo hicieron eran mucho más inteligentes que nosotros. Fue una verdadera victoria hacer que se posara exitosamente en Marte. Las sondas Viking eran 3 robots buscadores a control remoto. El primero mezcló agua y otros elementos de la Tierra con la superficie de Marte para ver si algo nacía. El segundo buscó compuestos orgánicos en la atmósfera marciana. El tercero quemó parte de la superficie marciana y analizó las cenizas. La Viking fue el primer intento de hacer estudios biológicos en otro planeta. Fue algo bastante impresionante porque nunca habíamos siquiera llegado a Marte. Estos fueron los experimentos biológicos más ambiciosos que se habían hecho. Al principio creyeron que habían encontrado vida, pero los resultados fueron negativos. El consenso científico fue que la sonda Viking, en lugar de haber encontrado vida en Marte, halló aspectos muy interesantes de la composición química de la superficie marciana.
Este asombroso resultado inspiró otra misión a Marte. Nos tomó 22 años, pero en 1998 el pequeño Pathfinder deambuló por la superficie de Marte. Después de esta exitosa misión, la NASA mandó la primera de 2 nuevas exploraciones a Marte el 10 de junio de 2003. Despegue del cohete Delta II con el robot de exploración a Marte. Su gemelo fue lanzado solo semanas después. Ambos emprendieron su solitario viaje a Marte. Siete meses después, el 3 de enero de 2004, la primera sonda aterriza en Marte, con una nueva cámara con acercamiento y un triturador de rocas que buscaba evidencia de vida microscópica dentro de las rocas congeladas. Solo semanas después, llegó el segundo que tuvo estupendos resultados similares. Estas misiones de la NASA continúan buscando agua y, en última instancia, vida. En un futuro, las expediciones serán tripuladas por humanos. Pero es poco probable que alguna de estas expediciones descubra las criaturas de la ciencia ficción. Es increíble que después de tantas exploraciones, Marte siga siendo objeto de la fantasía de muchas personas. Todavía tenemos esperanzas de que haya vida en Marte, que estén bajo tierra o que sus ciudades estén cubiertas por la arena. Pensamos durante tanto tiempo que en este planeta había habido vida. Queremos tener vecinos en el espacio. Marte está tan cerca de nosotros. Si hubiera vida ahí, las cosas serían más divertidas. A pesar de la evidencia científica, la maravillosa historia sobre una invasión interplanetaria perdura. En 2005, el éxito de taquilla de ciencia ficción de Steven Spielberg volvió a despertar el terror de las invasiones. En este momento, en Gran Bretaña, una película de animación computarizada está en desarrollo. La película está siendo desarrollada por el músico y creador de películas Jeff Wayne, que ha sido inspirado por la historia desde hace unos 30 años. En 1978, él y su padre compraron los derechos de la historia de H.G. Wells y crearon una interpretación musical del clásico. La cinta fue ambientada en la época de Wells, pero la música está inspirada en el rock de los 70. El famoso actor británico Richard Burton lee partes dramáticas del libro. Los marcianos liberaron un humo negro, pero la embarcación cortó el paso a uno de los trípodes. Enseguida, los otros usaron sus rayos y derritieron la frágil quilla. Al disiparse el humo, la embarcación había desaparecido para siempre, y con ella la esperanza de la victoria del hombre. El plomizo cielo se iluminó de una luz verde. Los cilindros se sucedieron, y ya no quedaba nadie ni nada que los combatiera. La Tierra pertenecía a los marcianos. El álbum original es un éxito en el Reino Unido y vende más de 13 millones de copias en todo el mundo en los siguientes 27 años. H.G. Wells fue un autor que tuvo una gran visión y la Guerra de los Mundos me cautivó. Creo que por el hecho de que la escribió como una aventura en episodios, fue fácil sacar momentos específicos de la historia y componer una secuencia. Seguí los capítulos tal como los escribió Wells. Creo que la creación de una versión musical de la Guerra de los Mundos nos dice mucho sobre la flexibilidad que tiene esta sencilla historia. Jeff Wayne añadió dibujos al álbum que nos hacen ver nuevas y asombrosas interpretaciones de las máquinas de guerra marcianas. Los dibujos fueron extraordinarios para la época. Fueron como la versión definitiva de las máquinas trípodes andantes. Estos dibujos que mandó a hacer Jeff Wayne nos hicieron recordar lo sorprendente que es el concepto de H.G. Wells. Durante las siguientes 2 décadas, la pasión de Wayne por la historia inspiró juegos de video y una gran cantidad de artículos que crecía a cada momento, y ahora una película animada. ¿Por qué la idea de algo horrible proveniente de Marte sigue estando presente entre nosotros?
¿Por qué es algo que todavía se puede transformar en un éxito popular? Quizás al unir todo esto se crea algo que se posesiona de la mente de la gente y no las libera. Por algo más de un siglo, los libros de H.G. Wells no han dejado de imprimirse, y Marte se mantiene como un personaje central en nuestros pensamientos de vida en otros planetas. Quizás vemos a Marte como nuestro gemelo maligno. Lo observamos y vemos un planeta que se parece a la Tierra, pero nunca ha sido asociado con cosas buenas. La idea general de Marte siempre estuvo asociada al terror y al mal. El poder de Marte sobre nuestra imaginación todavía existe. Y para H.G. Wells, ¿cómo fue que sobrevivieron los humanos a pesar del poderío marciano? Mientras salía de la calle Baker, vi a lo lejos, sobre los árboles, la capucha de un marciano gigante. Parecía estar quieto, y alrededor había otra docena de ellos, quietos y silenciosos. Los marcianos estaban muertos, asesinados por una bacteria para la cual su sistema no estaba preparado. La guerra de los mundos ha terminado. Por ahora. Explica el extraño movimiento de Marte al probar que orbita de manera elíptica. Además se preguntó si en este planeta podía existir vida. En sus escritos dijo, ¿quién ha de vivir en estos mundos de estar habitados? ¿Seremos nosotros o ellos los señores del mundo? En 1610, el astrónomo italiano Galileo Galilei es el primero en observar a Marte a través de un telescopio. En su lente de 2,5 centímetros, Marte es del tamaño de un guisante visto desde 2,5 metros, pero fue lo suficientemente impresionante para sustentar la posibilidad de vida en otros planetas. A simple vista, sin la ayuda de un telescopio, un planeta luce como una estrella brillante, pero cuando Galileo vio a los planetas a través de un telescopio, se dio cuenta de que no eran estrellas, eran pequeños mundos como la Tierra. Durante los siguientes 3 siglos, los telescopios se perfeccionaron gradualmente, lo que reforzó la idea de que Marte podía ser otra Tierra. En 1877 tuvo lugar lo que llamamos oposición de Marte. Cada 2 años Marte se acerca al máximo a la Tierra y se ve más brillante en el cielo. Este es el mejor momento para observarlo. Durante ese acercamiento de Marte, el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli publicó mapas de la superficie de Marte que causaron sensación. Si ves los dibujos de Schiaparelli te das cuenta de que son realmente hermosos. Son una obra de arte así como una obra científica, pero lo más interesante fueron sus dibujos de rasgos lineales en la superficie. En su trabajo, él explica que estos son canali, que en italiano significa canales. Consideró la posibilidad de que pudiesen haber sido hechos artificialmente, pero también estaba abierto a otras interpretaciones. En 1892, un científico francés, Camille Flammarion, aporta más evidencia sobre la posibilidad de vida en Marte. Descubrió algo que llamó la... Marte está solo a 57 millones de kilómetros de la Tierra cuando está más cerca y tiene 3 veces su tamaño. De los planetas más cercanos, es el más fácil de identificar ya que se encuentra solo y se ve rojo en la noche. Los antiguos egipcios fueron los primeros en notar su presencia en el cielo hace 5.000 años. Ellos lo llamaron Har-de-Cher, el rojo. 4 milenios después, los babilonios lo llamaron Nergal, la estrella de la muerte. Los babilonios también fueron los primeros en notar que el planeta se movía de manera peculiar, como si estuviera bajo el control de algo o de alguien. Para una persona de la antigüedad y que veía el cielo, existían 2 aspectos de Marte que podían hacer pensar en guerra y terror. Primero, el hecho de que aumenta su brillo de manera considerable cuando se acerca a la Tierra, como si dominara el dios de la guerra. Era natural pensar que la Tierra era el centro del universo, ya que se siente inmóvil y sólida, es el centro de nuestra existencia, y el cielo era como un domo o la parte interna de una esfera con cosas que se movían dentro.
La Tierra, como centro del universo, fue una explicación tranquilizante por 14 siglos. Pero fue en 1543 cuando un astrónomo polaco llamado Nicolás Copérnico revolucionó el mundo científico. Copérnico, a principios del siglo XVI, es el primero con un argumento valedero para explicar que los planetas giran alrededor del Sol y no de la Tierra. Esta teoría significa que la Tierra es solo otro cuerpo que orbita alrededor del Sol. Los científicos se preguntaron si los otros planetas eran como el nuestro. Fue entonces cuando comenzó la verdadera investigación científica para saber si estamos solos en el universo o no. En 1609, el astrónomo alemán Johannes Kepler todo el cielo, y luego pierde la intensidad nuevamente, y obviamente su color rojizo. Los antiguos griegos lo llamaron Ares, por su dios de la guerra. Era uno de los 5 cuerpos celestes que ellos llamaban las estrellas que deambulan. Las personas en la antigüedad pensaban que las estrellas estaban muy lejos y que eran incomprensibles. Al darle personalidad a los planetas, querían de alguna forma vincularse con los planetas. Es algo que los seres humanos necesitamos hacer, tratar de buscar nuestra relación con el universo para sentir que significamos algo. Apenas en el año 250 a.C., el astrónomo griego Aristarco de Samos hizo una atrevida afirmación. Dijo que Ares era uno de varios planetas, entre los cuales estaba la Tierra, que giraban en torno al Sol. Sin embargo, el astrónomo romano Claudio Ptolomeo, en el año 100 después de Cristo, insistía en que los planetas y las estrellas giraban en torno a la Tierra, y esta fue la teoría que se mantuvo. Al igual que el nombre romano para el planeta Marte.